Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Andrés Vecino, soy investigador en sistemas de salud y economía de la salud del Departamento de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, asimismo miembro electo de la Junta Directiva de Health Systems Global, entidad que organiza este congreso, y para mí es un real placer moderar esta sesión el día de hoy. Pues tenemos 4 maravillosos panelistas que no solamente son expertos en sistemas de salud, sino que además han servido como altos funcionarios en los ministerios de salud de sus respectivos países y por tanto tienen un conocimiento sin igual acerca de las tensiones que se presentan entre las demandas del público y las posibilidades técnicas, operativas y fiscales. Así que sin más preámbulos, entonces empezaré presentando a los panelistas. Tenemos primero al doctor Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria es actualmente rector de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Fue ministro de Salud de Colombia entre el 2012 y 2018, donde dirigió una serie de reformas de política sectorial e intersectorial para ampliar la cobertura universal y mejorar el financiamiento de la salud en Colombia. Un ejemplo destacable es, por ejemplo, el liderazgo para que la Corte Constitucional determinara la salud como un derecho fundamental de los ciudadanos colombianos. Y asimismo, el doctor Gaviria es miembro de la Comisión Lancet COVID 2019. Tenemos a la doctora Midori Javik, quien es actualmente profesora de Economía de la Salud y Gestión Pública en la Universidad del Pacífico en Lima, Perú. Asimismo, Senior Associate de ABT Associates, es exministra de Salud del Perú en el periodo entre 2012 y 2014. Ha dirigido múltiples proyectos en Perú y otros países, específicamente promoviendo el incremento de la cobertura universal de salud. La doctora Javi, que es miembro fundador del Instituto de Análisis y Gestión Social, un grupo de expertos peruano sobre reformas de políticas y gestión social, y copresidente del grupo de trabajo UHC 2030 sobre transición y sostenibilidad. También tenemos al doctor Carlos Durán, quien es actualmente investigador de la Universidad de Ghent, en Flandes, en Bélgica. El doctor Durán es editor en jefe del Formulario Terapéutico Ecuatoriano, una fuente independiente de información terapéutica para profesionales de la salud. El doctor Durán fue ex viceministro entre el periodo 2017-2019 en el Ecuador, y durante su tiempo lideró el fortalecimiento de la estrategia de atención primaria en salud y el desarrollo de la actual política farmacéutica del sector. Y finalmente tenemos a la doctora María Luisa Ávila, quien se tomó un tiempo del hospital para estar con nosotros. La doctora Ávila es pediatra infectóloga del Hospital Nacional de Niños, exministra de Salud durante 2 gobiernos consecutivos, entre el 2006 y 2011, y lideró la reforma de la estructura organizacional del Ministerio de Salud, así como los programas que llevaron a la mejora de los indicadores de salud, en particular los relacionados con la salud infantil y el control de enfermedades infecciosas en su país, que es Costa Rica. Así que sin más preámbulos, quisiera empezar con esta sesión. La idea es promover una conversación entre los 4 panelistas, y posterior a esto tomaremos algunas preguntas del público que yo estaré observando desde acá para finalmente hacer una conclusión rápida. Antes de empezar, quiero recordarles a todos y todas que hoy es el último día del Congreso de Health Systems Research y que el próximo congreso será en el 2022 en Bogotá. Así que esto de alguna manera es un abrebocas a un congreso que se va a hacer por primera vez en Latinoamérica. Así que quisiera empezar con Alejandro. Alejandro, y después pasaré a Midori, Carlos y María Luisa. Y yo creo que de alguna manera no podemos evitar no empezar con la pandemia de COVID-19. Ya ha pasado un año y nos hemos enfrentado al mayor desafío de salud pública en nuestras décadas, de nuestras vidas. América Latina ha sido una región muy afectada y existe una inmensa crítica del público hacia los gobiernos nacionales y locales debido a la gestión de la pandemia. Todos ustedes han estado en las trincheras y saben cómo es, digamos, la gestión del sector salud desde adentro. Y saben que el camino es fácil, además. Yo quisiera preguntarles a ustedes, en retrospectiva y con el beneficio, por supuesto, del espejo retrovisor, ¿qué aspectos estructurales creen que hubieran contribuido a gestionar mejor la pandemia en cada uno de sus países? Y si creen que por fuera de esos aspectos estructurales hay aspectos más contextuales, más coyunturales, que se podrían haber realizado dados los aspectos estructurales y la inmovilidad de estos. Entonces, si puedo empezar con Alejandro, adelante. Muchas gracias, Andrés. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por propiciar esta conversación.
Yo, Andrés, en retrospectiva, como temas que pudiéramos ahora, un año después, señalar como problemáticos, como falencias estructurales y también más coyunturales. Decisiones que se han tomado y que uno podría decir ahora pudieron haber sido distintas, señalaría 4 aspectos entonces. El primero, yo creo que es un problema compartido por toda la región, por todos los países de América Latina, y tiene que ver con la naturaleza de nuestro estado de bienestar, que yo definiría como fragmentado. La protección a los informales, a los trabajadores informales en la región es muy difícil. Nuestro estado de bienestar protege o bien los pobres estructurales o bien el empleo formal, pero hay una gran población en la mitad que, por ejemplo, no pudo acceder a ningún tipo de protección financiera, aún en casos de contagio o de contacto. Yo creo que esta naturaleza de nuestro estado de bienestar, que resultó evidente en retrospectiva, es un problema estructural de la región. Yo quisiera señalar otro aspecto que es una preocupación de este momento, Andrés, y hemos estado en ese debate en Colombia. Yo creo que es un debate que se está dando en toda América Latina y tiene que ver con el tema del cierre de las escuelas. Es una medida que se tomó hace un año en América Latina y podemos decir que en nuestra región, colegios, escuelas e incluso universidades, siendo yo un educador en este momento, han estado cerradas más que en ninguna parte del mundo. Los efectos que esto está teniendo sobre las brechas de aprendizaje entre hijos de familias privilegiadas y hijos de familias con muchas vulnerabilidades son inmensos. En Colombia, al menos las tasas de deserción están creciendo de manera muy acelerada. Tenemos problemas de desempleo femenino, que en Colombia hoy en día se ha deteriorado 30% más que el desempleo en los hombres. Esto es un conjunto de patologías sociales y problemas que van a tener consecuencias de largo plazo, como consecuencia del cierre de escuelas. Y yo quiero señalar un punto que yo creo que también es de pronto una característica de la región, Andrés, todos y todas, y es la pasividad de la sociedad ante lo que está ocurriendo. Llevamos un año sin educación en buena parte de las zonas rurales de nuestra región y no hay un sentido de urgencia que me parece a mí complejo. También me parece, Andrés, y ya hablando de un tema más regional, y es que la región no ha tenido estrategias de cooperación. Yo como ministro de Salud participé en muchas reuniones en el seno de la Organización Panamericana de la Salud que tuvieron que ver con compras centralizadas de vacunas. Esos mecanismos de compras centralizadas no han funcionado bien y de alguna manera los países caímos muy rápidamente en negociaciones bilaterales con las farmacéuticas sin información y sin transparencia. Yo creo que es una región donde los mecanismos multilaterales de cooperación, un año después podemos decir, y quiero ser en esto bastante enfático, han fracasado y eso me parece preocupante. El último punto, Andrés, tiene que ver con las medidas de confinamiento. Las adoptamos en muchos de los países de manera temprana, pero yo creo que en algún momento, sobre todo por allá a mediados del año pasado, tuvimos la tentación del autoritarismo, de los toques de queda, del uso de la fuerza para de alguna manera hacer cumplir esas medidas y la comunicación del riesgo empática, compasiva, la comunicación del riesgo basada en esa capacidad de generar normas sociales no hizo parte de nuestra conversación, o por lo menos fracasó. Las medidas de pronto diferenciales por regiones en los diferentes países, yo creo que no se tomaron en su debido tiempo. Entonces, yo resumiría el estado de bienestar fragmentado, el cierre de los colegios, la ausencia de mecanismos regionales de cooperación y un poco en las medidas de confinamiento que yo entiendo, la forma como tratamos de hacerlas cumplir y la ausencia de una pedagogía pública y de una ingeniería de normas sociales. Son temas que yo señalaría en retrospectiva como problemáticos. Gracias, Alejandro. Mil gracias por eso. Midori, ¿qué opinas tú? Muchas gracias a Andrés, un gusto estar aquí compartiendo con Alejandro, Carlos y María Luisa. Muchas gracias por organizar este panel. No puedo estar más de acuerdo con lo señalado con Alejandro. No voy a repetir los importantes puntos que él ha tocado. Sí complementarlos con... yo comenzaría un poco partiendo de la experiencia de Perú, pero creo que esto ha ocurrido no solamente en la región, sino también más generalmente en países de otros continentes. Ha habido una mirada muy tubular al problema hospitalario y a la falta de camas y UCI en general, atención especializada, ¿no? Y un problema que es fundamentalmente un problema de salud pública,
En algún momento, por lo menos a mí me da la sensación que estábamos olvidando la naturaleza del problema, un problema de salud pública que tiene que resolverse con herramientas de salud pública, fundamentalmente, para que no se conviertan en un problema que desborde la capacidad hospitalaria, como sabemos, ¿no? En esa perspectiva, y un poco en la línea de que mencionaba Alejandro, la colaboración del sector público con la sociedad civil, la conexión del sector público y sus políticas con el capital social tan rico que tenemos en los países latinoamericanos, en particular en Perú hay una red, siempre ha habido una red muy fuerte desde sociedad civil de protección social, digamos, autogestionada, desarrollada. Esa conexión no se hizo durante este año. Reemplazamos, y voy a ser un poco extrema en la frase, pero a veces me da la sensación que estábamos reemplazando a esas redes comunitarias por una acción de la policía. Es decir, acciones de represión, de cierta manera, de multas, de querer cambiar el comportamiento de la población, de los ciudadanos a través de medidas coercitivas, y casi nada, diría yo, en términos de conectar con ese capital social y esas redes comunitarias, que en los países donde se ha hecho, efectivamente, ha probado ser un vehículo sumamente poderoso, ¿no? Entonces, este tema de colaboración sobre el sector público, en algunos casos inclusive con el sector público, con el sector privado, creo que es algo que deberíamos poner bajo la lupa yendo hacia adelante, ¿no? Otro tema que me parece fundamental es el tema de la gobernanza del sistema, particularmente en países fragmentados, ¿no? Como muchos de los latinoamericanos. Una vez más, esta fragmentación y su impacto en una rectoría, digamos, limitada de los ministerios de salud, mirando principalmente el subsector público sin una verdadera capacidad, y eso viene de atrás, ciertamente, es un tema estructural, pero creo que ha pasado factura en la gestión de esta epidemia durante el año pasado, ¿no? Más ampliamente, efectivamente lo ha señalado bien Alejandro, la red de apoyo social desde el Estado también, la vinculación con otros ministerios, los ministerios de bienestar, de desarrollo social, los ministerios de asistencia efectivamente a las mujeres, a los grupos vulnerables. Esa coordinación ha sido deficiente, diría yo. O sea, ha habido una lentitud y una debilidad estructural en llegar a las poblaciones vulnerables al haberse tomado medidas tan drásticas de confinamiento. El impacto sobre las sociedades que tenemos un mercado laboral tan informal ha sido enorme, ¿no? Y ahora están comenzando a salir las primeras cifras de impacto sobre la pobreza. Hay un retroceso muy grande. Creo que en el caso del Perú se habla de un retroceso de 10 años en lo ganado en términos de lucha contra la pobreza, y vamos a ver con qué velocidad podemos recoger ese camino que hemos perdido, ¿no? Yendo al tema de salud propiamente, y al tema de nuestra capacidad de reaccionar, preparar y tener una respuesta a emergencias de salud pública, eso ciertamente se coloca como primera prioridad a partir de la experiencia del año pasado, ¿no? De alguna manera la discusión sobre sistemas de salud y los building blocks y toda esa discusión que hemos tenido en las últimas décadas no ha sido lo suficientemente, no ha incluido lo suficiente, creo yo, la parte de salud que es propiamente el sistema de salud pública. Nos tenemos que regresar, como dicen los gringos, a la pizarra y poner eso como primera prioridad. La OMS ya está señalando con claridad que es como el piso cero, ¿no?, de la cobertura universal. Entonces hay mucho que aprender y relanzar como prioridad de política y de asignación de recursos
porque efectivamente nuestros sistemas de respuesta de emergencia de salud pública han estado sumamente débiles. Y es curioso que poco tiempo antes de la irrupción de la pandemia, el último informe que comparaba la preparación y capacidad de respuesta a nivel mundial, el famoso índice, señalaba algunos países con mayor capacidad en el ranking, y han sido países también que han sufrido embates como parecidos a los nuestros en todo el mundo, digamos. Entonces, en general, nuestra percepción de nuestra capacidad de preparación y respuesta hay que revisarla enteramente, ¿no? Un tema, y me avisa si me estoy pasando del tiempo, podemos seguir conversando ciertamente, pero también es claro que países que han tenido una atención primaria con mayor capacidad resolutiva han podido responder también mejor, a manejar mejor la pandemia. Y valdría la pena regresar a ese punto, porque ya llevamos 40 años de Alma Ata y más, y seguimos discutiendo cómo fortalecer el primer nivel o la atención primaria en general, y como yo digo a veces, poco irónicamente, poco avance y muchos PPTs, ¿no? Concuerdo, Midori, y gracias. Carlos, ¿tú qué opinas? Gracias, Andrés, por la invitación. Un gusto compartir con todos ustedes. Yo quería ponerle un poco de cifras a esto que tanto Midori como Alejandro plantearon de inicio, que tenía que ver el impacto sobre los sistemas de protección social en la región. Digamos, en el año 2000, según cifras de la CEPAL, en el año 2020, en la región, en América Latina, 28 millones de personas más han caído bajo el umbral de pobreza. Es una locura, digamos, comparado con el año anterior. En una región que ya en el año 2016 reportaba unos niveles de trabajo informal que bordeaban el 54%. Y digo esto porque justamente también era mi primer punto, digamos, respecto a los cambios estructurales. Es que tienen que ver con los sistemas de protección social, desde mi punto de vista, ¿no? Y quizás de esos, como un punto de partida, es que tendríamos que haber puesto mucha más atención en esto que en el Ecuador llamamos el registro social, que no es más que un registro, una lista de personas que están en condición de vulnerabilidad o en riesgo de... Y que a partir de ahí, pues, los políticos que quieren hacer política real, digamos, política en serio, ya puedes rápidamente reaccionar para brindar unos mecanismos de protección mucho más amplios, focalizados, que creo que fue una de las grandes ausencias y que pudo haber evitado mucho de la catástrofe que vivimos durante el año pasado, y yo creo que la vamos a seguir viviendo durante algún tiempo en la región. Dos puntos extras, quizás el tema de los recursos humanos, creo que es otra de las cosas que tendríamos que haber hecho. Personalmente me pongo en esa posición. Además, en un país que aplicó medidas de austeridad, y lo voy a comentar más adelante, quizás es una cosa muy extraña para los países en general en el mundo. En la mitad de una pandemia de estas características aplicas medidas de austeridad que implican el despido del personal de la salud, ¿no? Del personal sanitario. Y esto es como, quizás tendríamos que haber pensado en mecanismos que aseguraran mucho más fuerte ese recurso humano necesario más que nunca hoy en día, ¿no? El otro tema, los sistemas de información, que no solo es una cosa del Ecuador, no solo es una cosa de la región, es una cosa global. Digamos, yo ahora mismo me desenvuelvo en el mundo académico europeo y vi con mucha frecuencia, digamos, que las cifras de París no coincidían con las cifras del gobierno nacional, que las cifras de Madrid no coincidían con las cifras de las comunidades autónomas. Es una locura, y un poco da cuenta de la poca importancia que le hemos puesto como estados a la construcción de sistemas de información en realidad, que en lo profundo de esa reflexión quizás también da cuenta de la poca importancia que le hemos dado como instituciones, digamos, como democracia, al mantener informado a los ciudadanos de las cosas que pasan en el quehacer público, ¿no? Y la última cosa es que, y voy a mencionar un término que lo escuché por primera vez en una investigadora colombiana, Carolina Gómez,
que es el unanimismo de las intervenciones, digamos, esta idea inicial en la que, pues, todo el mundo empezó a hacer lockdowns, un poco lo que comentó Alejandro, Midori ya, digamos, todos aplicamos la misma regla, pero los contextos son diferentes. He mencionado algo del contexto, ¿no? Millones de personas en la pobreza, una informalidad terrible, esto que menciona Alejandro como estado de bienestar fragmentado, y a partir de ahí lo que hicimos fue aplicar unas medidas unánimes para todo el mundo y al que ahora nos cuesta, como el caso de las escuelas, nos cuesta regresar, ¿no? Así que creo que hay unos 4 puntos que yo los dejo planteados. Excelente, Carlos, mil gracias. María Luisa. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, un placer para mí y un honor estar con este grupo de panelistas tan distinguidos. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron. Creo que son los temas disparadores más importantes. Yo les agregaría a esto que la pandemia nos tomó por sorpresa. Si bien es cierto, nos veníamos preparando para una eventual pandemia contra el virus de influenza, esto nos toma por sorpresa y además desnuda la enorme inequidad que como región tenemos. Aquellos países, y Midori lo decía muy bien, aquellos países que tienen una salud pública más sólida fueron los países que lograron salir muchísimo mejor de esto. Y además, el tema de la inequidad va a la par del acceso con oportunidad que tiene la población a un sistema de seguridad social que le atienda a la enfermedad. Por otro lado, ustedes ven Estados Unidos, un país tan rico y con tan buenos hospitales, pero no es un país basado en salud pública, es un país basado en atención de la enfermedad. Y por eso no es de extrañar que la población afrodescendiente y la población migrante latina hayan sido los que presentaran las mayores tasas, no solo de enfermedad, sino también de mortalidad. Y volviendo al punto, esto nos toma tan por sorpresa que cuando sale la famosa danza y el martillo, mucha gente sin cuestionarse, bueno, mucha gente no, casi todos los gobiernos sin cuestionarse de dónde salía esto y cómo era que esto funcionaba, lo empezaron a adoptar. Y al final el mismo Puello, si no me equivoco su apellido, menciona que lo decía para un periodo de tiempo muy corto. Entonces entramos a cierres sumamente estrictos. Costa Rica no fue tanto, sin embargo, para la mayoría de la ciudadanía nuestra creen que las medidas fueron terriblemente restrictivas y que incluso iban en contra de los derechos humanos. Pero en realidad en el caso nuestro no fue tanto. Pero sí la necesidad de plantearnos, bueno, ¿qué significa danza? ¿Qué significa martillo? ¿Qué es exactamente lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de este tiempo? Por otro lado, no tenemos que dejar de lado que la infodemia a la que todos los países y los ministerios de salud han estado sometidos ha implicado un enorme reto. Porque a pesar de que se explica, a pesar de que hay voceros actualizados y autorizados para llevar el mensaje, la gente prefiere creer en hechizos mágicos. Si ustedes ven, me parece que fue en Perú, que comentábamos el caso de ivermectina, hidróxido de cloro, dióxido de cloro, que todo eso empezaron los mismos ministerios a tener una enorme presión de muchos lados para que dijeran que eso funcionaba y que la gente empezara a recibirlo. Y obviamente esto va paralelo a que la gente tenía miedo, no tiene información del todo clara, le llegó una gran cantidad de información como a todos nosotros de una manera tan exorbitante que no fuimos capaces de ir discriminando. Y por otro lado, también el punto de los recursos que fueron necesarios desviar de otros programas y también el mismo personal para atender los sitios. Y además el temor. Nosotros acá en Costa Rica tenemos una seguridad social de la que la verdad nos sentimos bastante orgullosos, aunque por supuesto tiene sus amenazas. Y nosotros cuando oíamos que habían países que la gente moría en la calle, que se había saturado los servicios hospitalarios, por supuesto que todos entramos en cierto pánico, todo se organizó, no nos pasó afortunadamente eso, pero entonces a nivel de la ciudadanía creen que esto es mentira, que se sobrereaccionó y que además se gastaron recursos públicos donde no debieron haberse gastado. Entonces ahora está ese tema de la balanza. El mismo tema de las vacunas. Yo coincido con Alejandro de que los gobiernos empezaron a negociar por aparte. Y obviamente el que tenía mayores recursos puede obtener mejor vacunas. Costa Rica tuvimos la fortuna de accesar rápidamente a vacunas. Fuimos uno de los primeros países en empezar a vacunar. Pero si este es un problema global,
las soluciones también tienen que ser globales. No podemos estar tan terriblemente fragmentados que cada quien jala para su saco, porque al final ese saco se va a romper y no vamos a lograr tener una salud global, que es lo que tenemos. Y el otro tema que lo he apuntado por acá para mencionarlo con ustedes es precisamente el de la salud mental, que es algo que a mí me viene preocupando enormemente. Esta pandemia nos ha afectado a todos, independientemente de que la posición socioeconómica, de trabajo, cultural, etcétera, esto nos ha afectado a todos. Y esa salud mental, o empezamos a verla basada también en comunidades, o nos va a cobrar una factura muy cara en los siguientes años. Entonces, esos serían los puntos que me gustó comentar con ustedes y, por supuesto, seguimos adelante en la dinámica de la sesión. Gracias, María Luisa. Y digamos que recibo de todos ustedes un tema general, y es que rápidamente todos, digamos, reaccionamos un poco a apagar el incendio y un año después de pronto deberíamos empezar a pensar un poco más estratégicamente hacia dónde vamos a dirigirnos, ¿no? Y con esto, y digamos el aspecto también, entre otras, de vacunas que tú mencionas, María Luisa, quería preguntarle a Alejandro, porque usted ha trabajado ya por un buen tiempo en la Comisión Lancet COVID-19 y ha tenido la oportunidad de ver, usted mencionó más anteriormente los mecanismos de cooperación en Latinoamérica, pero también en una escala más global, ¿cómo ha visto usted estos problemas, digamos, particularmente en términos de liderazgo global y acción colectiva? Y ¿cómo veo, o sea, cómo cree usted que quizás pudimos, un poco mirando hacia atrás, pudimos haber hecho esto un poco mejor, o quizás lo podemos hacer mejor para la próxima pandemia? Está en mute, Alejandro. Perdón. Yo diría lo siguiente, Andrés, como temas globales, y voy a ser de nuevo como sistemático en tres aspectos que me preocupan, dos de ellos muy relacionados. El primero tiene que ver con lo que yo quisiera llamar una suerte de paradoja, ¿no? Mirando este último año en retrospectiva, podríamos decir que la cooperación científica ha sido extraordinaria. Yo creo que ha habido entre la comunidad científica en el mundo una cooperación que ha producido resultados a una velocidad que incluso no se esperaba. Pero hay un contraste entre esa cooperación de la comunidad científica y el nacionalismo que ha hecho parte de las respuestas en todos los países. Recordemos lo que ocurrió por allá en abril y mayo del año pasado. Esta rapiña, podríamos decirlo así, en vernáculo de los países por los ventiladores y los medios de protección para los médicos. Por allá en los meses de octubre y noviembre hubo un debate global que duró muy poco, que nunca despegó verdaderamente sobre las vacunas como bienes públicos. Hoy podemos decir, un año después, que el nacionalismo de vacunas es lo que ha imperado en las formas de relacionarse del mundo y que los mecanismos de cooperación global, las formas como globalmente deberían haber actuado los países para resolver un problema de acción colectiva a dimensión global, no han funcionado. Esto es una reiteración, es un lugar común, pero yo creo que, Andrés, vale la pena decirlo, enfatizarlo una vez más. Y yo creo que el papel de América Latina, de nuevo, por todas sus características, incluso por haber sido un epicentro en la región, no ha sido importante. No ha existido una voz de América Latina en el mundo, y yo creo que eso vale la pena ponerlo sobre la mesa. Hay un segundo punto que quiero llamar la atención y me gustaría oír la opinión de todos, que es el siguiente. Tiene que ver con el modelo de innovación farmacéutica. Y yo quisiera como señalar la siguiente paradoja, de alguna manera. Si miramos hoy las campañas de salud pública en América Latina y lo que está ocurriendo en América Latina con las vacunas, uno podría, tal vez caricaturizando un poco la situación, decir lo siguiente: no son las vacunas que han venido del modelo de innovación farmacéutico basado en patentes y en propiedad intelectual quienes le están sirviendo a la región. En el fondo es la vacuna rusa y la vacuna china las que están en este momento sustentando las grandes intervenciones de salud pública en la región. Y eso me parece interesante y me parece inquietante también al mismo tiempo. Yo no sé qué va a pasar con la de AstraZeneca y la vacuna de Janssen, que de pronto van a jugar un papel más adelante en los próximos meses en las grandes campañas de salud pública en la región, pero no es el modelo de innovación farmacéutico basado en propiedad intelectual quien le ha dado las respuestas a la región en este momento.
Es otras vacunas que han obedecido tal vez a otras circunstancias, tal vez intereses geopolíticos, y eso me parece interesante ponerlo sobre la mesa. Yo creo que la región debió haber tenido una voz más fuerte, tanto en la Organización Internacional del Comercio como en otros escenarios multilaterales, en esta discusión de las vacunas como bienes públicos globales. Me parece que nos ha faltado liderazgo y me parece que también los líderes globales de los países industrializados, desarrollados, casi ninguno de ellos ha puesto el dedo sobre la llaga. Ha sido capaz de tener el coraje de decir, mire, estamos fracasando como comunidad global. El último punto que yo mencionaría y tiene que ver con algo que ya mencionó María y tiene que ver con la infodemia. Y es otra paradoja que quisiera poner sobre la mesa. Nunca habíamos tenido tanto éxito científico, pero también nunca habíamos tenido tanta desinformación y nunca tanta gente había creído tantas mentiras. Estas maquinarias de desinformación, estas plataformas desde Facebook hasta Twitter, sin regulación, sin una conversación global efectiva de cómo vamos a hacer para prevenir esta infodemia. Esta forma como estamos llenos de información falsa que está teniendo impactos de salud pública. Yo creo que, Andrés, es otro problema global. Y es otro problema global en la cual no tenemos mecanismos multilaterales eficaces. Entonces, yo quisiera resumir un poco mi intervención diciendo que veo una paradoja, una gran cooperación científica. No hay cooperación entre países, un nacionalismo de vacunas que se está consolidando, un modelo de innovación farmacéutica que no está dando las respuestas, por lo menos no en este momento, y los problemas de regulación de las grandes plataformas y de estas poderosas y eficaces maquinarias de desinformación que no solo en la salud pública, sino en la democracia en general, comienzan a ser también una preocupación global. Gracias, Alejandro. Y continuando un poco con lo que menciona Alejandro Midori, digamos, ¿cómo ves tú más específicamente el rol de la cooperación dentro de Latinoamérica? Y no solamente eso, sino también un poco siguiendo lo que menciona Alejandro, quizás, ¿qué mecanismos pueden... digamos, Latinoamérica no es un continente en general que, digamos, que pueda ejercer gran presión en estos espacios. Esa es personalmente mi preocupación. Yo siento que quizás a veces puede ser difícil de empujar una agenda como esta. ¿Cuál quizás, Midoris, puede ser el rol de la cooperación en empujar una agenda que nos conduzca de alguna manera a una mejor soberanía sanitaria en términos de vacunas, que es un poco lo que Alejandro menciona? Sí, bueno, yo no puedo sino coincidir en que la voz de Latinoamérica ha estado ausente, totalmente ausente en el espacio global. Y lamentablemente no es de sorprender, es decir, conversábamos hacía ya bastante tiempo respecto de Health System Global, inclusive, ¿no? La dificultad de tener presencia de investigadores latinoamericanos sobre, en este caso específicamente, sistemas de salud. Y la preocupación de Daniel Maceira para promover más participación y más presencia latinoamericana, creo que son todos parte de un fenómeno común de Latinoamérica, poca presencia en los foros globales, dejando espacios no ocupados que en realidad requieren, creo yo, primero consolidar una cooperación fuerte al interior de la región para salir a partir de ahí a tener una presencia global. Entonces, una mirada crítica a nuestros mecanismos multilaterales, bilaterales, en ese año solo nos lleva a decir que han sido mecanismos casi inexistentes, por no quería decir débiles, pero en realidad muy poca presencia, muy poco impacto, muy poca iniciativa y liderazgo de los mecanismos que tenemos, ¿no? Efectivamente, no hemos podido ni siquiera poner sobre la mesa una discusión sobre este creciente nacionalismo que hemos visto en la región, para negociar ventiladores, para negociar equipo de protección personal, ahora para las vacunas, ciertamente, todos nos hemos mirado hacia adentro y hemos competido los unos con los otros. Yo creo, en general, creo que, por ejemplo, África ha hecho un mejor trabajo que nosotros en tener una voz más unificada, ¿no? Y eso nos lleva a pensar que esto no es
un dato que hay que aceptar, sino es un reto que hay que acometer, y hay que acometerlo pronto. Tenemos una tradición, sin embargo, por el otro lado, de conexión, hablamos el mismo idioma, en fin, hay una serie de conectores que en el pasado también nos han permitido llegar a soluciones conjuntas, ¿no? Entonces, retomar esas fortalezas. Voy a poner un caso muy concreto. En el 2019, creo que fue en el seno del Acuerdo de Lima, se adopta la tarjeta de vacunación regional para migrantes a partir de la iniciativa de los ministros de salud. Y eso es una muestra de que se pueden hacer cosas específicas dentro de la región y catapultar esa acción conjunta para tener una voz en la esfera global, ¿no? Por ejemplo, respecto a vacunación, aprovecho para señalar que es hora también de conversar entre los países respecto a cómo introducir en ese esquema de vacunación la vacunación contra el COVID para migrantes, ¿no? Es un tema que también está en debate, en diferentes países están adoptando diferentes posiciones y yo creo que es un tema unificador en este momento y que hay que poner en la agenda de discusión. El otro tema que me parece muy importante es que tenemos que reconocer, como todos sabemos, que tenemos fronteras muy porosas, ¿no? Necesitamos una mirada regional a la Amazonía. Ese es un tema regional y tenemos que abordarlo en términos regionales. Es decir, hay otras cosas que son problemas nacionales que queremos compartir con otros países, pero ese tema de la Amazonía, las fronteras porosas que tenemos, son fenómenos que solo podemos abordar con un esfuerzo regional. No quiero entrar al caso de Brasil, pero de alguna manera no está, el nacionalismo en ese sentido no tiene sentido. Es decir, nuestras fronteras son tan porosas, como no deben ser además, que necesitamos una acción conjunta, porque salud pública además requiere una acción colectiva, digamos, ¿no? Nuevamente, estamos pensando en términos abordar problemas de salud pública sin regresar a lo básico de la salud pública y de la acción colectiva. Entonces sí creo que hay un espacio muy importante, por ejemplo, en la propia vigilancia genómica, que los países tienen que comenzar a fortalecer interna y externamente compartiendo resultados. Tener una vigilancia genómica regional es un imperativo, yo creo, no solamente pensando en COVID, sino pensando en general cómo funciona nuestro sistema interregional de salud pública o cómo quisiéramos que funcionara nuestro sistema regional de salud pública, ¿no? Yo sé que además hay un tema muy importante que es el aprendizaje conjunto. Hemos tenido muy poca oportunidad de seriamente montarnos en esa colaboración también científica entre nosotros, ¿no? Entonces, sí, mucho que hacer en la esfera regional y, digamos, otra vez, creo que al fortalecer nuestra capacidad de trabajo regional y coordinación regional es que podremos tener un rol y un papel y una presencia mucho más importante en los foros globales, no como países individuales. Claro. Y yo recuerdo, Midori, una conversación que tuve contigo hacia mitad del año pasado, justamente, porque yo creo que este tema de cooperación no es solamente las vacunas. Esto, o sea, en ese momento era el caso de los picos de casos en Loreto, ¿no? Y cómo la región de la Amazonía está experimentando estos casos y realmente, digamos, había no solamente el problema de las medidas que se están haciendo, sino además todos los aspectos de provisión de servicios, incluso oxígeno, ¿no? Entonces, un poco siguiendo con esta línea que Alejandro y Midori han propuesto, digamos, aspectos de cooperación, yo quisiera, Carlos, digamos, saber si tú crees que hay, digamos, estrategias concretas que podrían conducir a mecanismos de cooperación más eficaces, y no solamente para vacunas, sino, digamos, en un sentido más general, digamos, para otros temas, como mencionó Alejandro, equipo de protección personal, respiradores, e incluso el compartir datos, como mencionaba Midori, de genómica. Digamos, ¿qué tipo de estrategias se pueden utilizar para lograr esa cooperación de forma que se alcance de alguna manera una mayor soberanía y al mismo tiempo una mayor presión
por cuenta de la cohesión de una acción conjunta del continente, digamos, en estos foros como la Organización Mundial de Comercio. Gracias, Andrés. Yo creo que es importantísimo empezar este debate desde la lógica de que definitivamente en el escenario global hay un balance del poder totalmente inclinado hacia los países del norte global. Y que a partir de ahí, bueno, ya han puesto ejemplos de sobra tanto Alejandro como Midori, a partir de ahí es muy importante que entendamos que en esos escenarios, en los escenarios de discusión global, también se están generando un montón de debates que son importantísimos para nuestra región. Y un ejemplo es, por ejemplo, la excepción que se está discutiendo ahora por única vez para mecanismos de protección de propiedad intelectual en el tema de vacunas, ¿no? Yo creo que una estrategia que tenemos que repensarla relativamente rápido es la construcción de nuevo de la organización regional, que ya la tuvimos, que ya la vivimos. Digamos, en el caso de Sudamérica, la Unión Sudamericana de Naciones, UNASUR. Digamos. Creo que ese momento, esa década, fue como una década de oro, digamos, para la cooperación internacional, para el multilateralismo, para el balance de poderes de la región en ese tipo de escenarios. Y creo que este es uno de los mecanismos que tenemos que activarnos rápidamente. Los mecanismos actuales, uno puede darse cuenta, pues están ahí, no han funcionado. Y ver actuaciones de carácter individual, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en el mismo caso de Colombia, en contra de la excepción a los mecanismos de propiedad, a la excepción de mecanismos de propiedad intelectual en el tema de producción de vacunas, es por decir menos triste, ¿no? Como un país como Ecuador se puede oponer a una excepción que lo que haría es más bien democratizar, digamos, que la vacuna llegue a donde tiene que llegar. Entonces creo que el repensar y el replantear mecanismos de organización regional que ya los tuvimos, que ya dieron éxito, creo que es un imperativo en este momento en la región. Gracias, Carlos. María Luisa, yo tengo gran admiración por el sistema de salud de Costa Rica y creo que, digamos, el buen desempeño del sistema de salud, entre otras cosas, se refleja en cómo manejaron la pandemia. Realmente, mientras toda la región tuvo un primer pico, hacia septiembre lograron más o menos contener la infección y digamos, se ha manejado relativamente bien, entre otras cosas, porque han adaptado sus sistemas locales de salud para hacer rastreo de contactos, ¿no? Al mismo tiempo, Costa Rica hoy en día, a diferencia de otros países de la región, tiene una tasa de vacunación similar a la que tiene el mundo. Y Costa Rica, por un lado, accedió a las vacunas inicialmente, pero al mismo tiempo fue el principal promotor de CTAP, del Technology Access Pool en la OMS, ¿no? Entonces, es decir, Costa Rica digamos que tuvo un gran rol de liderazgo de alguna manera empujando esta propuesta para poder compartir, digamos, datos de propiedad intelectual, datos de efectividad, etcétera, para producir localmente. Pero al mismo tiempo, por otro lado, Costa Rica rápidamente hizo acuerdos bilaterales con Pfizer particularmente para poder lograr, digamos, cubrir rápidamente a su población. Quisiera saber un poco, digamos, cómo tú, después de haber estado ahí por muchos años, cómo ves, digamos, ese manejo de alguna manera del lado diplomático por el cual se empuja una propuesta que es para el bien de todos los países de medianos y bajos ingresos, pero por otro lado también se busca ese bienestar de la población específica y cómo se logran esas negociaciones tan difíciles. Sí, es una muy buena pregunta y realmente yo te diría que Costa Rica tiene muchísimas décadas de venir invirtiendo en el tema de la salud, desde que decidió separar las funciones de rectoría a un ministerio de salud, realmente rector sin prestación de servicios de atención a la enfermedad,
y una caja costarricense, el Seguro Social, que al inicio había nacido para responder a la salud de las personas trabajadoras y que se haya ampliado para lograr una cobertura universal, creo que esa fue una de las mejores decisiones. Por otro lado, una de las ventajas que hemos tenido es que la salud y las políticas nacionales de salud han trascendido gobiernos. Esto no ha sido un tema que se ha politizado tanto. Sin embargo, precisamente para esta pandemia a mí me preocupa mucho el tema de politizar la salud pública, porque si ustedes meten la política en la salud, no hacen ni buena política ni buena salud pública. Y lamentablemente eso se está dando para nosotros en Costa Rica en un año que es un año preelectoral. Conste que el gobierno que está ahora es un gobierno diferente al partido político con el que yo estuve como ministro de Salud, y yo le reconozco a este gobierno sus aciertos en el tema de salud. Y precisamente porque ya teníamos una base, una estructura que permitió esto. Costa Rica es un país que ha sido líder en la introducción de vacunas en el 2006-2010. Nosotros introdujimos con un plan que se llamaba Plan para el Desarrollo Humano, la introducción de 4 muy importantes vacunas en la población infantil. Entonces nosotros a nivel de la región hemos sido vistos afortunadamente como líderes en ese campo. Eso nos ha allanado muchísimo el camino para poder llegar a hacer negociaciones con compañías farmacéuticas. Por ejemplo, Costa Rica negoció con Pfizer, con AstraZeneca, que es la segunda casa farmacéutica que nos va a estar enviando vacunas, y por supuesto también formamos parte del convenio COVAX. Hace unos años, y ahora que tanto Midori como Alejandro lo mencionaban, el tema de la vacunación y su impacto latinoamericano, nosotros hace unos años hay un artículo que publicamos, el artículo se titula Vacunas sin Fronteras para América Latina, porque precisamente en esa época, que fue hace ya algunos años, nos dábamos cuenta de las diferencias que había en los esquemas de vacunación. Costa Rica fue, por ejemplo, el tercer país en introducir neumococo, una vacuna súper importante para los niños. Uno de los pocos países, al menos de la región, en tener solo polio intramuscular para evitar casos de polio postvacunal. Entonces, digamos que toda esa trayectoria en el campo de la vacunación permitió que se hicieran estas negociaciones. Y efectivamente, por el liderazgo de Carlos Alvarado en Organización Mundial de la Salud, donde él pide que se haga transferencia de tecnología, que ese sería el siguiente paso para ojalá que no sea muy pronto, pero bueno, para las próximas pandemias, que haya realmente una transferencia de tecnología adecuada para que los países puedan producir, algunos de ellos que ya tengan esa infraestructura, vacunas. Y el ejemplo de esto es en el Brasil. Incluso AstraZeneca ha tenido convenios con la India, con laboratorios productores de vacuna, y de hecho a Guatemala ya le donaron algunas de estas vacunas procedentes de estos laboratorios. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. En lo personal me alegra mucho que ahora la vacuna se vea como un bien público, como un derecho humano, decíamos nosotros hace algunos años, pero siempre costó mucho porque la gente privilegiaba el tratar enfermos al prevenir enfermedades. Y eso de salud pública, que Midori lo ha dicho ya en un par de ocasiones de una manera muy contundente, es algo que tenemos que cambiar mentalmente. Tenemos que avanzar hacia prevención de enfermedad, no solamente atención del enfermo. O sea, la promoción de la salud va a ser un tema que ojalá en los siguientes años se pueda volver a retomar. Y la vacuna, de nuevo, no puede haber fronteras para las vacunas. Yo bromeaba que nosotros éramos del ALBA, los que andábamos promocionando que las vacunas deben ser para todos. Entonces todo el mundo se asombraba por la connotación política que tiene. Yo decía, lo que pasa es que nuestro ALBA se escribe con V y significa América Latina Vacuna. Y América Latina Vacuna igual en todos los países, porque no hay ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría en los países. Todos tienen que ser ciudadanos de primera categoría. Gracias, María Luisa. Saliendo un poco de COVID, porque es inevitable que ocupe parte de la conversación, pero pensando un poco más así, digamos, de largo plazo, y tomando un poco lo que María Luisa menciona, yo quisiera volver a Alejandro. Para quienes no saben, Alejandro ha publicado recientemente un libro, excelente, por cierto, y en este destaca cómo Aldous Huxley le dio a la salud pública, menciona la salud pública como un medio para un mundo justo, pero también criticó la medicalización excesiva de los sistemas de salud. Yo siento que
En Colombia particularmente esa medicalización nos favoreció en la capacidad de duplicar las UCI en 4 meses, pero al mismo tiempo fallamos en aspectos de salud pública básicos que mencionaba Midori, cómo poder incrementar mejor, por ejemplo, la cobertura de rastreo de contactos. Entonces quería preguntar a Alejandro si cree que la forma en la que se diseñó nuestro sistema de salud, el colombiano particularmente, con todas las cosas buenas y malas que tiene, quizá fracasó en esa premisa de Huxley de que las funciones de salud pública y la atención primaria deben anteponerse a esa atención, digamos, altamente medicalizada. Está en mute, Alejandro. Disculpa nuevamente. Gracias, Andrés, por la pregunta. La respuesta honesta es sí, pero voy a dar un poco de contexto. Yo creo que, ya lo señalaba María Luisa, esa tendencia hacia la medicalización es una tendencia global. Pero en un sistema de salud como el colombiano, basado en el aseguramiento y con una provisión privada de los servicios de alta complejidad tan grande, yo creo, Andrés, que esta tendencia en nuestro país es incluso más grave, más problemática que en otros países de la región. Yo escribí este librito, lo publiqué a finales del año pasado, y me pareció interesante que pensando los sistemas de salud y el papel de la salud pública en la sociedad hace 60 años, Aldous Huxley hacía un diagnóstico crítico de la medicina moderna. Lo que es interesante es que ese diagnóstico crítico sigue siendo vigente o es hoy más vigente que siempre. Y yo quisiera señalar, Andrés, esas paradojas o tensiones del sistema de salud colombiano que tú insinúas. Si tú eres una persona pobre, sin capacidad de ingreso, y eres un enfermo renal crónico en Colombia, puedes acceder a un tratamiento 2 o 3 veces a la semana, la diálisis o hemodiálisis, sin gasto de bolsillo, sin copago. Ahí funciona bien el sistema. Pero el sistema no funciona bien, por ejemplo, para identificar y controlar a los hipertensos. No ha sido capaz de disminuir las tasas de mortalidad materna en buena parte de la periferia del país. No ha tenido o no ha cumplido un papel en el crecimiento de la obesidad y sobrepeso, que ha crecido muy rápido en los últimos 15 o 20 años en Colombia. Entonces ahí hay esa tensión. Es un sistema que ha protegido financieramente a buena parte de la población. El gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud en Colombia es hoy el 15%, que es un nivel comparable con los países europeos de la OCDE. Y eso es un logro social. Yo creo que es uno de los logros sociales más importantes de nuestro país en los últimos 20, 25 años. Pero tiene esa tendencia. Una pregunta interesante, Andrés, es si esto fue una característica inicial del diseño del sistema de salud de Colombia hace 25 años. Y yo creo que no. Yo creo que ha sido más bien una consecuencia indeseada e inesperada. No fue algo que los reformistas previeron en su momento. Y es difícil de contrarrestar. Esta tendencia a la excesiva medicalización, a pagar cada vez más por sistemas de alta complejidad y a la vulnerabilidad que tiene el sistema de salud colombiano, y yo creo que lo mismo ocurre con otros sistemas de salud en América Latina, la presión tecnológica. Esa incapacidad que tenemos como sociedad de construir legítimamente un no. Es decir, mire, este último medicamento oncológico que está asociado con un mes más de sobrevida, esa última innovación tecnológica no puede ser adoptada de manera inmediata. Necesitamos más información y necesitamos tener algún criterio de costo-efectividad a la hora de adopción tecnológica. Eso que parece tan fácil de decir es muy difícil de llevar a la práctica y ha sido muy difícil en Colombia. Yo termino con lo siguiente, Andrés. Como ministro de Salud yo fui consciente de este problema y yo creo que la forma como lidié con él parcialmente, y hay un poco de autocrítica en este momento porque no con todo el éxito, fue promoviendo ciertas medidas de salud pública, dijéramos primarias, desde los impuestos al tabaco, que en Colombia se aumentaron de manera importante. Dimos un debate que no tuvo éxito sobre los impuestos a las bebidas azucaradas, siguiendo el ejemplo de México y el ejemplo de Chile, que me parece que también fue importante. Consolidamos, María Luisa, como ustedes lo han hecho en Costa Rica, también un sistema de vacunación en Colombia que es importante, que incluye hoy 19 vacunas para 25 patologías. Yo creo que Colombia en eso también ha tenido algún éxito. Me tocó dar debates de salud pública también importantes, sobre todo en los que tienen que ver con un problema muy colombiano y es el uso de glifosato para controlar los cultivos de uso ilícito. Esa prohibición que me tocó hacer como ministro y que todavía sigue siendo un tema debatido en Colombia. Entonces son medidas de salud pública que en algo contrarrestan esta tendencia de todos los días de una excesiva medicalización.
pero tengo que aceptar que ese es un problema del sistema de salud de Colombia, que la protección financiera ha sido un gran logro social, pero que ha tenido este problema de una medicalización, de un énfasis en servicios de mayor complejidad, de un énfasis en medicamentos de muy alto costo, que entre otras cosas ha traído problemas de sostenibilidad que no se han resuelto en los últimos años y que probablemente seguirán gravitando sobre el sistema de salud de nuestro país. Gracias, Alejandro. Y en un minuto le puedo pedir que usted nos cuente, porque usted menciona, digamos, entre estas cosas que usted hizo, que de hecho son todas ellas, digamos, desde el gobierno nacional, porque el gobierno local es muy difícil para un ministerio ejecutar acciones específicas. Todas estas, digamos, involucraban también, digamos, tener debates álgidos con intereses especiales, ¿no? Con intereses específicos. El caso del glifosato es uno, el caso del tabaco es otro, el caso del impuesto a las bebidas azucaradas que usted menciona. ¿Usted podría, digamos, contarnos un poco cómo cree usted muy rápidamente que estos debates, digamos, que se pueden tener? ¿Cómo, digamos, cuál puede ser como un estándar es difícil, pero quizás un estándar de cómo afrontar estos debates que son tan difíciles con tantos intereses de por medio? Yo diría dos cosas en un minuto, Andrés. La primera, yo creo que tiene que ver con el papel que tenemos aquí en este panel y es ser académicos al mismo tiempo de funcionarios, ¿no? Yo cuando asumí el Ministerio de Salud tuve una reunión con un político colombiano que me dio un consejo y me dice, cuando vaya al Congreso a los debates, no trate de ser un académico, no estudie mucho, no dé clase. Y yo no le hice caso. Y en el fondo llevé la información y llevé la evidencia y me preparé bien y traté de ir a estos escenarios como un académico, como lo que soy, y yo creo que eso en retrospectiva fue positivo. Y el segundo punto tiene que ver, Andrés, con tratar de ser independiente, no enamorarse del cargo mucho, o sea, estar dispuesto en cualquier momento, que esos debates pueden tener como consecuencia que uno tenga que dejar el cargo, pero estar dispuesto a eso en cualquier momento. Yo creo que un poco de coraje. Yo seguí escribiendo, a mí siempre me ha gustado escribir y seguí escribiendo siendo ministro. Tenía un blog que mantenía al mismo tiempo y recuerdo una vez escribí una suerte de decálogo, ¿no? De 10 puntos y uno de ellos decía algo como lo siguiente, ¿no? Que en todo caso en estos debates uno tiene que asumir de entrada el papel de cierta figura trágica. Esto es, que toca hacer lo que toca en cada momento, a pesar de que hay fuerzas de la indiferencia y del oportunismo, ¿no? Yo creo que en eso tener como unos principios éticos en nuestra mente, de antemano, definidos, de unas líneas claras y tener coraje, yo creo que es importante. Y saber que algunos debates de estos se ganan y otros se pierden. Gracias, Alejandro. Buenísimo. Midori, en Perú en particular, digamos, para ti ha sido parte de tu trabajo y parte de tu misión de alguna manera ampliar la cobertura universal de salud, tanto durante el ministerio como fuera, y este es un objetivo que así, digamos que todos los países de la región lo tienen, pero al mismo tiempo ha sido difícil de alcanzar. Yo quería preguntarte a ti, ¿cuáles crees tú que son las principales lecciones que se pueden extraer de la experiencia de Perú, que rápidamente generó, digamos, un incremento de la cobertura rápido, pero también, digamos, en tu experiencia en otros países de Latinoamérica, ¿cuáles son esos aspectos relevantes, más importantes, que uno quisiera tener como esa receta de alguna manera para ampliar la cobertura universal en salud en nuestros países? Gracias, Andrés. Lo de receta es difícil de concebir en realidad, pero déjame antes hacer una acotación muy breve. Efectivamente, en el Perú también hemos tenido éxitos en ampliar nuestros esquemas de vacunación. Tenemos un esquema de vacunación bastante ambicioso que ha estado funcionando. Esto es algo que, como bien decía María Luisa, ha sido un esfuerzo regional. Y no nos olvidemos que la Semana Mundial de Vacunación nació en Latinoamérica. Fue una iniciativa nuestra que digamos, trascendió y hoy es la famosa Semana Internacional de Vacunación. Tenemos mucha fortaleza y hemos ido avanzando en la protección, incorporando más y más vacunas, y ciertamente el rol de la OPS ha sido muy importante con el fondo rotatorio, que es un ejemplo nuevamente de un esfuerzo colectivo, ¿no? Regresando al punto anterior. La ley de alimentación saludable, efectivamente, de diferentes maneras en diferentes países en estos últimos años,
hemos abordado el problema de obesidad, el problema de malnutrición en general, los alimentos ultraprocesados, etcétera. Ese ha sido un debate, digamos, muy importante en cada uno de nuestros países y creo que podría haber un foro exclusivo sobre las complejidades de la negociación en el caso del Perú, los octógonos, etcétera, ¿no? Y la relación entre salud y alimentación. Yo me acuerdo que alguna vez conversé con Margaret Chan, imagínense, ya hace muchos años, y hablábamos, justo estábamos en el Perú lanzando la ley de alimentación saludable y conversábamos un poco. Yo le preguntaba cómo establecer ese diálogo entre salud y la industria alimentaria, ¿no? Porque a diferencia de tabaco, donde no hay mucho que conversar, y diría nada, en el caso de salud sí hay que conversar. Tenemos que encontrar una forma de conversar con la industria alimentaria y al cabo de este tiempo en que diferentes países han estado aplicando más o menos esta idea sea a través de los octógonos o a través de otras medidas, creo que valdría la pena hacer un balance conjunto, ¿no? Pero en fin, lo dejo ahí. Regresando a tu pregunta, creo que María Luisa lo decía, es decir, cómo mantener políticas de Estado en el mediano y largo plazo, cómo mantener esta continuidad de la política, lo cual no significa que sea inflexible a cambios. Es necesario evaluarla, retroalimentarla, modificarla, hacer correcciones en el curso, efectivamente. Pero ciertamente creo que coincidimos todos, que hacer cambios en el sistema de salud requiere tiempo y requiere sostenibilidad de políticas, ¿no? Entonces, y eso tiene mucho que ver con, efectivamente, nuestro sistema de partidos políticos. Lo que yo aprendí cuando estuve en el ministerio es que la dimensión política de las políticas de salud son sumamente interesantes tenerlas muy claras. Es decir, cómo se hace una buena negociación política, cómo se mantiene un soporte político en el Congreso con una buena bancada, cómo con cambios de gobierno se sostienen o no las políticas. Y creo que eso tiene que ver de alguna manera con la fortaleza de los sistemas de partidos políticos. El Perú es un país con un sistema de partidos políticos muy débil, y eso significa mucha fragmentación y mucho personalismo en nuestro sistema político, y eso es un elemento muy importante, un factor crucial para entender la continuidad de políticas. Es decir, nuevamente, en el caso del Perú muy concretamente, no es posible, creo yo, y probablemente eso sea cierto para otros países, no es posible solamente ver el tema técnico de una propuesta de política de reforma del sistema. Hay una conexión ahí con la construcción de una visión política y vinculada a ideología, ciertamente, ¿no? No siendo yo una persona política, y habiendo asumido un cargo que tiene esa dimensión técnica, pero también una dimensión política, me costó aprender en el asiento esa otra dimensión. Entonces, creo que es bueno, mirando retrospectivamente, poner esto por delante y entenderlo mejor, digamos, entender mejor la dinámica política. ¿Qué veo hacia adelante en el caso del Perú? Estamos a 2 meses de las elecciones, ¿no? De una elección muy polarizada y en un sistema muy fragmentado. Preocupa, por tanto, la continuidad de las políticas, porque efectivamente hay muchos casos donde es muy fácil revertir la política, es muy difícil construirla y es, sin embargo, muy rápido y muy fácil revertirla. Entonces ahí hay un tema que me parece sumamente importante discutir más en profundidad. Y claro, las políticas de Estado requieren inversiones de largo plazo y vamos a tocar un poco eso
en la siguiente pregunta, pero creo que ese es un tema también, es decir, cómo acompañamos las políticas de los recursos para que sean efectivamente políticas que se adoptan, que se implementan, ¿no? Porque también tenemos muchas políticas en papel, con muchas buenas intenciones, pero que no necesariamente tienen después los recursos y los sistemas y las capacidades para implementarse. El sistema de salud, como sabemos, es un sistema que tiene una gran resistencia al cambio, enorme resistencia al cambio. Y cuando hablamos de por qué no avanzamos lo suficiente en la atención primaria y por qué no tenemos un mejor sistema de salud pública, por qué estamos tan concentrados en lo hospitalario, creo que todos esos elementos tienen que ver con esas resistencias, estos balances de poder al interior de nuestros sistemas de salud y que a la larga terminan definiendo la estructura de los sistemas, ¿no? Y nuevamente ahí, no es que ese sea una maldición que no podemos modificar, no es algo que viene dado, pero tiene, para gestionar esas resistencias, para crear una visión común que permita políticas de Estado más sostenidas en el tiempo, el tema nuevamente de la capacidad de los ministerios de salud, los mecanismos de gobernanza, cómo se toman las decisiones, cómo se sostienen las decisiones, cómo se comunican las decisiones, es un tema fundamental, ¿no? Y creo que vamos a poder regresar nuevamente a discutir este rol de los ministerios, la rectoría, y más allá de la rectoría, la gobernanza del sistema, lo importante que es para efectivamente sostener, compartir visiones, tener visiones compartidas sobre hacia dónde quiere ir el sistema. Y eso es un tema de hoy, o sea, el tema casi antes del post-COVID, digamos. Ahora todos hemos mirado nuestros sistemas, los ciudadanos han mirado sus sistemas con ojos muy críticos, han vivido en carne propia, ellos y sus familias, las consecuencias de tener sistemas débiles. Este es un momento para mirar críticamente lo que tenemos y pensar cuáles son esas alianzas que necesitamos para cambiarlo. Claro, de acuerdo. Y es un poco, de alguna manera, un poco estás trayendo esta idea del modelo de equilibrio punteado en ciencia política, ¿no? Donde hay momentos de no cambio y de pronto hay un momento de gran cambio, digamos, donde se aprovecha este tipo digamos, de circunstancias. Carlos, tú has sido un gran líder en toda la región, digamos, en términos de política farmacéutica, y quisiera preguntarte a ti, en tu experiencia, digamos, ¿cuáles serían los grandes pilares? Porque realmente la política farmacéutica es uno de los grandes factores de crecimiento de costos en salud en la región. ¿Cuáles serían los principales pilares digamos, de la política farmacéutica para balancear o mantener ese equilibrio tan difícil entre acceso y, por otro lado, mantener lo más bajo posible el crecimiento de costos en salud? Gracias, Andrés. Yo plantearía 5 pilares. El primero tiene que ver con un ejercicio serio de priorización de tecnologías sanitarias, ¿no? Creo que la región ha vivido en los últimos 15 años un reordenamiento institucional. Si uno va país por país en la región, hoy en día casi todos los países ya han incorporado una dirección, un departamento, una agencia, un equipo que está encargado de hacer evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no? Entonces creo que tenemos que tomarnos en serio el ejercicio de priorización. Y o sea, no cabe ya solo decir, bueno, hemos creado el equipo, ya está. Creo que ya estamos en ese momento de efectivamente hacer reformas ya de índole legal, fortalecer esos equipos e incorporar esas decisiones a, bueno, qué vamos a invertir y qué no vamos, en dónde vamos a poner el dinero y en dónde sí. Creo que el otro gran pilar tiene que ver con el fortalecimiento de las autoridades reguladoras. Yo creo que hay que repensar el rol de las agencias en América Latina. Próximamente vamos a publicar algo en la revista Panamericana de Salud Pública, va a salir muy rápido,
Hoy por hoy, 2/3 de los reguladores en América Latina aprueban directamente, en 5 días, está aprobado un nuevo medicamento en uno de nuestros países si ha sido previamente aprobado por la EMA o la FDA, ¿no? Esto en inglés le dicen el Reliance Farmacéutico, ¿no? Si uno se fija realmente, lo que está pasando es que estás adoptando decisiones, estás absorbiendo decisiones de contextos culturales, económicos, de desarrollo, bajo una visión, digamos, del complejo médico-industrial completamente diferente a nuestro contexto. Entonces, cuando yo hablo de fortalecimiento de las agencias reguladoras, no hablo de fortalecer para armonizar más necesariamente. Hablo para... digamos, las agencias tienen que entender un rol más activo en cuanto a la protección de los sistemas, a la sostenibilidad de los sistemas, y que de hecho creo que las agencias tienen que asumir un rol, esto ya lo mencionaba Alejandro en su momento, un rol de gatekeeper, ¿no? Digamos, si hay un nuevo medicamento de altísimo costo en el campo oncológico, que es donde más, es el campo que más crece en los últimos años, con un montón de dudas en la eficacia, pero ¿por qué lo voy a aprobar necesariamente? A partir de la aprobación por la agencia, automáticamente empiezan un montón de mecanismos a activarse que un día hace casi imposible que podamos responder como Estado, ¿no? La otra, y no voy a mencionar, solo lo voy a dejar enunciado, que es la recalibración de las capacidades regionales de producción, ¿no? Que ahora con la pandemia hemos visto mucho más importante, pero no soy experto en el tema, pero creo que es un tema efectivamente muy importante. El cuarto, para mí, este es un tema clásicamente olvidado, pero me gustó mucho que lo sacaron ahora, que tiene que ver con el rol de la información independiente relacionada con medicamentos, que es algo además en lo que yo he trabajado mucho. Todos estamos claros que la inversión de la industria farmacéutica en estrategias de marketing maquilladas de información es enorme, ¿no? Y que mientras no podamos responder oficialmente a eso, el que le va a seguir dando la información al prescriptor, al sistema en general, sigue siendo la visita médica, el congreso, sigue siendo la dádiva. O sea, no hay en América Latina, que yo conozca, un ejercicio serio de inversión pública para crear un equipo, un centro, una agencia de información independiente, de información terapéutica independiente. Hay pocos en el mundo. Yo conozco el caso belga, por ejemplo, el Centro de Información Farmacoterapéutica de Bélgica, un centro público, funcionarios públicos trabajando, produciendo información todo el tiempo para justamente hacerle contraparte a contrapeso a esa inversión enorme que hace la industria, ¿no? Y finalmente, un quinto pilar, que creo que es un pilar mucho más regional, que ya lo he mencionado antes, que tiene que ver con la configuración de mecanismos, de organismos regionales que nos permitan el balance, un contrapoder en los escenarios globales. En ese sentido, yo quería mencionar también algo en el punto anterior que lo olvidé. De hecho, el caso de la Unión Africana de Naciones, hoy por hoy, es súper interesante. Digamos, 52, 55 países que vienen de un contexto cultural, lingüístico, de desarrollo completamente diferentes, pero que pueden ponerse de acuerdo bajo un solo centro de control de enfermedades, el centro del CDC africano, y que guían las acciones. Digamos, están haciendo negociaciones conjuntas. Hoy mismo tienen una posición conjunta única de todos los países del África en la Organización Mundial del Comercio frente a la excepción que se está solicitando. Creo que esas son el nuevo reordenamiento de la política global en salud. Creo que cruza por la organización regional. Gracias, Carlos. Y realmente nos quedan 30 segundos y me van a sacar de la sesión. Entonces quería preguntarle a María Luisa un mensaje rápido para aquellos que, digamos, como tú han trabajado, digamos, como personas de salud o han sido académicos y están pensando en unirse al sector público. ¿Cuál sería tu mensaje hacia ellos? Bueno, mi mensaje más importante sería la transparencia, la necesidad de que la gente sepa que lo que uno está haciendo es lo mismo que está pensando y lo mismo que está ejecutando. En mi caso, yo la mayor parte de mi vida he sido médica de hospital, o sea, he estado en el lado de la atención de la enfermedad, y durante los 5 años que estuve del lado o de la acera de la salud, fue algo que totalmente disfruté. Y por otro lado, los que trabajamos en el hospital tenemos que ser totalmente convencidos
que si no hacemos bien nuestro trabajo, no informamos, nos convertimos en monumentos al fracaso de la salud pública, y que lo más importante es la salud pública global. Nosotros solo hacemos una pequeñita parte muy linda, muy interesante y de impacto, pero la salud pública es la que hay que fortalecer. Ese sería mi mensaje. Feliz de participar con ustedes. Gracias. Pues yo me comprometo a tomar las preguntas que hay en el público y circularlas entre ustedes. Ojalá tengan un tiempo rápido para, así sea, responderlas brevemente porque se nos acabó el tiempo. Por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y por estar aquí, y espero que nos veamos en el Congreso de Health Systems Research en el 2022 en Bogotá en noviembre. Gracias a todos. Aquí los esperamos en Bogotá. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, Andrés. Listo. Ya no estamos.